Bueno, señores, buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a este programa especial de los miércoles, Palabras al Viento. Bienvenidos, República Dominicana, y bienvenidos a las otras personas que nos ven a través de los 5 continentes y YouTube. Palabras al Viento. Hoy con el célebre escritor norteamericano Ernest Hemingway, nacido justamente en el último año del siglo XIX, en una fecha 21 de julio. Ernest Hemingway, Premio Nobel de Literatura, va a ser el escritor que abordaremos hoy. Oscar Ramón, el escenario es de ustedes. Sí, buenas tardes, como siempre, palabras al viento. Sí, como todos los miércoles, hoy vamos a hablar del Premio Nobel de 1954, Ernest Hemingway. Oscar. Pues sí, es un personaje fascinante, no solamente por su obra, que a mí personalmente me gusta bastante, sino también por la vida que llevó. Es una vida que, bueno, a mí me fascina, me gusta mucho toda su trayectoria, toda su filosofía, y en algunos aspectos la verdad es que me identifico bastante con él. De manera que trataremos, como siempre, como cada miércoles, de ofrecer un poco de información acerca de su obra, acerca de su vida, y también acerca del entorno social e histórico que envolvió un poco por la existencia de este literato, que, como bien decís, tuvo premios importantes, aparte del Nobel del 54, creo que fue. También fue premio Pulitzer por El viejo y el mar, un encargo de la revista Life, me parece, y creo que, bueno, que va a ser un programa interesante, así que vámonos. Ernest Hemingway representa para la literatura norteamericana el verdadero boom de la narrativa. Fue el escritor norteamericano más famoso de su tiempo y además llegó a ser el escritor más vendido en el mundo entero. La vida de Ernest Hemingway es más que una vida legendaria. Su propia vida es una gran novela que es digna de visualizar a través de este enfoque que vamos a hacer en la tarde de hoy para todo el público que nos ve a través del mundo. Ernest Hemingway nació en Overland Park, Illinois, el estado de Illinois, Estados Unidos, en el año de 1899, un 21 de julio. Vivió desde siempre muy mezclado a la naturaleza porque tanto su padre como su abuelo lo internaron desde muy niño a conocer los misterios de la selva y a conocer los misterios de la gente que, como los indígenas, vivían de forma muy diferente a como vivía la gente en las grandes ciudades norteamericanas. Un dato interesante que yo veo es que el padre de Hemingway era médico y una vez el padre lo llevó a, a un parto que iba a realizarle a una india, y al momento de alumbrar la india daba gritos sin parar, y el esposo, un indio, no soportó la tensión que le causaba escuchar los gritos de dolor de la esposa y no poder hacer nada, y se suicidó. Y fue una experiencia real de Hemingway que él relata en un libro, en uno de sus primeros libros. Es el segundo libro que él escribe, se llama En nuestro tiempo, que es un libro de relato que él escribió al regresar de la Primera Guerra Mundial para el año de 1924. Parece que ese hecho a él le marcó. Lo detalla, he visto incluso algunas imágenes, detalla mucho el hecho de parece que le marcaron mucho los gritos de dolor de la India, y por otro lado le ponía nervioso la templanza de su padre como médico al fin, el llegar remando en una canoa, el acercarse poco a poco a la cabaña, el atender con parsimonia, digo con parsimonia, como hacen los doctores, sin prisa pero sin pausa, y ya cuando termina de ver, de alumbrar al bebé, despierta al papá y ver que el papá tiene un tajo en el cuello, pues parece que eso le traumatizó un poco a Ernest Hemingway, y arrastró. A pesar de que es verdad, como decía Omar, que la infancia suya estuvo envuelta en ambientes naturales. El padre tenía una cabaña al lado de un lago, y siempre iban, parece que desde muy jovencito, desde que tenía unos cuantos años, desde que tenía 3 años ya sabía pescar, y desde que tenía unos cuantos más, no sé si 8, 10 o 12 como mucho, ya estaba disparando con escopetas. Que las escopetas también estuvieron marcadas un poco en la vida de su familia, porque
él mismo se quitó la vida con una escopeta. Precisamente el mismo día que nació, un 21 de julio, me parece, cuando cumplía 60 años, justo el día que cumplía 60 años. 62. Sí, 62. él se 62. suicida 2 de julio y él nace 21 de julio, a 19 días de diferencia, pero en Con el muy poca mismo mes. diferencia. Entonces, nació en el 99 y fue en el 61, quizás sí, de Sí, 62 sí, sí, años. sí. Él tuvo de vida 62 años. Hay un dato interesante que dice Hemingway. Dice, a nosotros, al ser humano, le cuesta 2 años aprender a hablar y 60 aprender a callar. Y él murió a los 62 años. Justamente duró 60 años hablando. Pero con Hemingway se da un caso también. Él era muy depresivo. Muy depresivo. En los años 50 él sufrió graves depresiones. Pero también, como decías, Oscar, la vida aventurera que tuvo Hemingway. En el 54 él se cayó en un avión en África. Sí. En la Primera Guerra Mundial es herido mientras es conductor de ambulancia. 237 heridas. 237 heridas le infligieron con una granada que explotó a 1 metro de donde él estaba. Tuvo un accidente automovilístico también Sí, con los Fitzgerald, me parece. Sí. Cuando pequeño, que su padre lo llevaba a jugar al balón, creo que se llamaba, corriendo con un palo en la boca, se cayó de frente y se introdujo el palo en la garganta y se destruyó prácticamente la garganta. Otra vez fue que pescando, siendo niño, se clavó en la espalda un anzuelo. Tuvo el padre con un cuchillo que hacer de cirujano, era médico. O sea, que la vida de Hemingway fue una vida realmente de peripecia. En una ocasión se le perforó la bolsa del escroto, y entonces tenía todo afuera, y ahí conoció a una enfermera que fue su primer amor, de la cual se enamoró, pero ella después lo abandonó por otra persona y él se tuvo que ir. Eso fue en Italia. Entonces, ella era norteamericana que estaba haciendo el servicio de enfermería en Italia. Entonces él se fue a Estados Unidos, la dejó a ella ya con unos amores comenzados, y entonces ella le escribió una carta diciéndole que se había enamorado de otro hombre. Un oficial o algo así. Las depresiones. Pero vamos a ver cómo llega él a Italia y qué acontecimientos envuelven ese éxodo o esa migración que hace él desde Estados Unidos, desde Illinois. No desde su casa, porque él primero, cuando termina los estudios secundarios en Illinois, en el sitio donde él nace, el padre insiste en que sea doctor, la madre quiere que sea músico. De hecho, él estuvo tocando el violonchelo. Pero él lo que quiere es escribir. Parece que desde el principio tenía la llamada de las letras. Pidió trabajo yo creo que fue en Kansas City, en un periódico, y estuvo trabajando una temporada. Pero en el 14 estalla la Segunda Guerra Mundial. Él es muy jovencito, la Primera Guerra Mundial. Él es muy jovencito. Pero Estados Unidos no entra. Sí, pero Estados Unidos no entra hasta el 17. Aún así tuvo que falsificar la fecha de nacimiento para poderse alistar. Y aún así tenía problemas para alistarse porque tenía un problema en un ojo. Supongo que en una de las peripecias que cuentas de la garganta y del anzuelo, pues otra vez seguro que se clavó algo en un ojo. Fue una herencia de la madre, los problemas visuales que él tenía, porque la madre también tenía problemas visuales serios. Pues parece que eso le impidió alistarse, y él, como quiera, en cualquier caso, él luchó primero para falsificar su fecha de nacimiento y segundo para irse, aunque fuera de conductor, yo creo que se fue con la Cruz Roja. Y cuentan que él tuvo una acción heroica y que además fue condecorado un par de veces en Italia, en la lucha contra Austria, yo creo, Sí. en la Primera Guerra Mundial, cuando creo que cargó a un soldado italiano durante un montón de metros, teniendo la rodilla partida y metralla por todos los lados. Y parece que eso los italianos, bueno, pues lo agradecieron, o de alguna forma le quisieron compensar o recompensar con esa condecoración. Y yo creo que la rehabilitación de esas heridas fue cuando conoció a esta enfermera de ascendencia polaca, yo creo, aunque me parece que era Tenía americana. un valor y una fortaleza verdaderamente increíble, porque cuando sucedió el hecho, que fue que explotó una granada, había una persona muerta y había una persona herida